Invitamos a pasar a la magistrada Delfina de León Salazar. Magistrada, buenas tardes, bienvenida. Recordarle que tiene 5 minutos para exponer libremente sus razones para optar por un asiento en la Suprema Corte de Justicia. Y pasados esos 5 minutos, pasamos a la tanda de preguntas. Sí, buenas tardes a todos los consejeros. Me siento muy honrada de haber sido preseleccionada por ustedes para aspirar a una posición en la Suprema Corte de Justicia. Me gradué de abogada en 1982. En ese mismo año fui designada miembro fiscalizadora de un juzgado de paz. Después pasé a ser abogado ayudante, que se llamaba en ese tiempo, y duré 10 años en el Ministerio Público. En el año 91, a final del 91, fui designada por el Senado de la República, que era que tenía en ese momento la facultad de nombrar los jueces, como juez de la Cámara Penal de San Francisco de Macorís. En el año 98 fui ascendida por la Suprema de esa época como juez segundo sustituto del presidente de la Corte de Apelación de San Francisco de Macorís. Llegué a la Corte como segundo sustituto. 5 o 6 años después fui ascendida a primer sustituto y luego en el 2007 fui ascendida a presidente de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de San Francisco de Macorís. Cargo en el que estuve hasta el año 2012, cuando solicité traslado para Santo Domingo y fui designada en el Tribunal Superior Administrativo. En el Tribunal Superior Administrativo duró 5 años y meses. Solicito de nuevo traslado para San Francisco y ahí fui designada en el 2016 como presidente de la Corte de Apelación de Niños, Niñas y Adolescentes de San Francisco de Macorís, cargo que ocupo actualmente. Tengo 39 años dentro del Poder Judicial y creo que soy una de las jueces de más tiempo de todos los jueces del país, pues tengo 10 como Ministerio Público y 29 como juez. En ese tiempo he hecho maestría en Derecho Constitucional, maestría en Derecho Administrativo, maestría en Derecho Penal y Procesal Penal. He laborado todo el tiempo en la judicatura, nunca he ejercido como abogado, porque a los 21 años ya yo comencé a trabajar como fiscalizadora. Entonces, me he desempeñado todo el tiempo en eso. Y como lo que sé es ser juez, entiendo que reúno las condiciones para aspirar a juez de la Suprema Corte de Justicia. Eso es todo y estoy a su disposición porque me gusta respetar el tiempo de ustedes. Muchas gracias. Pregunta. ¿Por aquí o por aquí? Diputado presidente Camacho. Buenas tardes, honorable magistrada Delfina de León Salazar. Usted fue objetada y en el interior del Consejo nosotros dejamos sobre la mesa, a nosotros nos gustaría que usted pudiera referirse, si usted lo considera prudente, a mí me interesa que usted se pudiera referir a la objeción de que usted fue objeto y que nosotros recibimos. Me he preparado para esa respuesta. Creo que tiene mucho que ver con mi presencia en el día de hoy, esa objeción. Porque entendía que si no me presentaba, le estaba dando aquiescencia a ella. Y le doy las gracias a usted por hacerme esa pregunta,
porque es una oportunidad que entiendo que yo tengo que aclararles a ustedes y al país también, y mayormente a mis hijos y a mi familia. Esa objeción la presenta y es lamentable que los problemas familiares tengan que ocupar espacio tanto de ustedes como de la opinión nacional. El hecho es el siguiente, creo que voy a tener que extenderme porque es un hecho de que llevamos 15 años en eso. En el año 1996, mi papá, Juan de Jesús de León, de San Francisco de Macorís, se divorcia de su segunda esposa. Yo soy hija de la primera esposa. En el 96, ellos acuerdan, su segunda esposa y él, que hay un solar que compraron dentro de la comunidad de bienes, que ella se va a quedar usufructuándolo por 5 años y después iban a realizar la partición. ¿Qué pasa? Antes de que pasaran los 5 años, en el 2004, mi papá, asesorado por un hermano mío del tercer matrimonio, transfiere el solar a su nombre para distraerlo de la partición, para que no formara parte de la comunidad de bienes al momento de la partición. Eso se hace, yo no tengo conocimiento sobre eso ni nada, y después que el solar está transferido a nombre de mi hermano, que es el que pone la objeción, Julio Manuel de León, mi papá llega a un acuerdo con la señora Mercedes Pozo y acuerdan pasarle de nuevo el solar a nombre de ella. Presentado ese momento, ahí es que yo me entero. Ese señor, Julio Manuel de León, dice que él no va a firmar esa transferencia porque eso es de él. Porque él no se lo va a transferir de nuevo a mi papá para que él se lo dé a la segunda esposa. Y entonces ahí comienza una litis judicial de mi papá, de la esposa de mi papá, Mercedes Pozo, contra mi papá y contra mi hermano. Esa litis se conoce primero en la Cámara Civil de San Francisco, donde le dieron ganancia de causa a la señora Mercedes. Después va a la Corte de Apelación de San Francisco, le dieron ganancia de causa a mi hermano por falta de notificación de la decisión de primera instancia. Eso llega a la Suprema Corte de Justicia y la Suprema confirma la sentencia de la Corte diciendo que no había sido notificada a Julio Manuel de León la sentencia de primera instancia. Y por eso todavía estaba abierto el plazo de la apelación. ¿Qué pasa? Comienza de nuevo entonces otra litis, que es la de Mercedes Pozo. Comienza una litis en los tribunales de tierra, una demanda en litis sobre terreno registrado contra mi papá y contra mi hermano. Yo en ninguna parte del proceso hasta este momento he estado como parte, ni como demandada, ni como juez, ni como abogado, nada. En el año 2015, en octubre de 2015, mi papá muere. Al morir mi papá, la señora Mercedes Pozo nos demanda a todos como continuadores jurídicos de mi padre. Y ahí es que yo comienzo entonces a ser parte demandada en la misma posición que mi hermano, que es Julio Manuel de León. Entonces lo que yo digo, ¿cómo una parte demandada va a hacerle daño a otra parte demandada si estamos los dos en igualdad de condiciones? ¿De qué forma yo puedo intervenir para que un tribunal falle o no falle a favor si yo soy demandada? O sea, yo como juez tengo que respetar las decisiones judiciales y eso es lo que estamos esperando que el tribunal falle. El tribunal tiene eso pendiente de fallo. Yo le deposité a ustedes las certificaciones del Tribunal de Jurisdicción Original de San Francisco. Aparte de eso, él ha solicitado varias veces la fuerza pública para desalojar a la señora Mercedes del solar. El abogado del Estado la ha negado porque hay una litis pendiente y hasta que no haya una sentencia definitiva, el abogado del Estado no puede ordenar el desalojo. Todo ese proceso que se ha llevado, él ha tenido su abogado, ha sido asistido por su abogado. No entiendo el objeto de esto, porque yo no he tenido participación en nada. O sea, él y yo tenemos las mismas calidades. Lo que pasa, y creo que es lo principal, cuando hay hijos que nacen
fuera del matrimonio, siempre se crían con un resentimiento hacia los demás hijos. Y eso ha pasado siempre. Eso comenzó en el 2004. Es una Liti que tiene 16 o 17 años, en la que hace 3 años es que yo figuro como parte demandada, igual que él. Entonces no le veo sentido a esa objeción, pero quería que ustedes entendieran mi situación, de que yo, igual que él, estoy esperando una decisión judicial. Yo no he intervenido en ningún sentido en ese proceso. Igual que él, estoy representada. Si Bien. quieren que le aclare algo más sobre eso, estoy a su disposición. Sí, el senador Paliza quiere hacer una pregunta. Sí. Qué bueno que usted ha hecho esa aclaración, porque la noción que nosotros tenemos sobre el caso, aun cuando es delicado, es diferente a la que usted expuso, la que siempre son buenas. Por eso es que quería que me lo hiciera, precisamente. Sí, siempre es bueno tener, porque la combinación de los hechos para nosotros era diferente. Usted fue presidente del Tribunal Superior Administrativo, ¿cierto? Sí, hasta el año del 2012 al 2016. Y fue transferida a San Francisco de Macorís, a la Corte de Niños, Niñas y Adolescentes. Yo solicité mi traslado a la Corte de Niños de San Francisco de Macorís. ¿Usted lo solicitó? Sí, claro. Así es. Qué bueno saberlo, porque así iba dirigida mi pregunta. En otro orden, usted, siendo en su labor en el Tribunal Superior Administrativo, entre otros casos que tuvo bien a conocer, ordenó el levantamiento de la medida cautelar que suspendía el proceso de licitación pública internacional para la construcción de la planta de carbón Punta Catalina. ¿Recuerda usted aquel caso y los méritos que usted atribuyó para hacer ese levantamiento? Claro, primero yo en medida cautelar suspendí la licitación de la planta de Punta Catalina. En ese momento, cuando me presentan la solicitud de la licitación, faltaban algunos elementos que yo entendí que en ese momento tenía que suspenderlo. Pasado aproximadamente 2 meses después, solicitan el levantamiento de la medida cautelar que yo había dictado. Me depositan una serie de documentos que no me depositaron en la audiencia anterior y entendí que ya había completado los méritos suficientes para yo levantarla. O sea, las licitaciones es algo común en ese tribunal que se conocen diario. Ese fue el motivo. Primero, al principio, no me presentaron lo que me presentaron después. Inclusive, la compañía, que era una compañía de nombre como chino, Hechuba, algo así, que solicitó la medida cautelar, después ellos mismos depositaron un documento diciendo que no tenían interés en la construcción de la planta Punta Catalina. Y eso reposa en el tribunal. Bien, y por último de mi parte, que sé que otros consejeros tienen también su pregunta, en su momento, siendo usted, estando en el Tribunal Superior Administrativo, hubo un caso muy público vinculado a Proconsumidor, Sí. que inclusive la directora de Proconsumidor en aquel momento, Altagracia Paulino, ¿verdad? Sí. Hizo algunas declaraciones públicas bastante fuertes cuestionándole a usted en lo particular. ¿Recuerda usted aquel caso contra Proconsumidor y el porqué de las quejas públicas, por decirlo de alguna manera, de esa entidad? Claro, no fue una decisión mía sola, fue una decisión de un tribunal colegiado compuesto por 3 jueces. La decisión fue de que Proconsumidor no tenía facultad reguladora, o sea, facultad de sanción sobre las personas al poner una multa. Y las motivaciones fueron las siguientes. Por ejemplo, un policía de tránsito le pone a usted una infracción, pero usted va al juez de paz para que le diga qué cantidad usted iba a pagar. ¿Qué pasaba con Proconsumidor? Ellos levantaban la infracción, ellos le ponían la sanción y también le cerraban el establecimiento comercial cuando encontraban algún tipo de violación. ¿Qué el tribunal dijo en esa decisión? Que la ley no le daba esa competencia. Esa lucha sobre si tiene facultad sancionadora o no, está pendiente actualmente del Tribunal Constitucional. Y desde ese tiempo hasta esta parte estoy pendiente de la decisión del Tribunal Constitucional para que el Tribunal Constitucional diga si tiene facultad sancionadora o no Proconsumidor.
Inclusive, después yo hice una maestría en la Bucamaima y mi tesis fue precisamente sobre si Proconsumidor tenía facultad sancionadora o no. ¿Alguna otra cosa? La diputada. Magistrada Delfina Amparo de León Salazar, ¿cuáles deben ser los límites de un juez al momento de interpretar las normas? Bueno, el juez no puede apartarse de la norma. Tiene que seguir fielmente con lo estipulado en la ley. Y también, por ejemplo, la jurisdicción en el que el juez esté en ese momento. Por ejemplo, un juez de niño tiene un papel más activo que otro tipo de juez, porque, por ejemplo, el juez de niño puede ordenar medidas para salvaguardar la vida de un menor que a lo mejor otro juez en otra jurisdicción no lo tiene. Por ejemplo, hemos visto en el tribunal muchos casos de matrimonio infantil y las uniones tempranas. Eso es una práctica común y entiendo que el hecho del matrimonio infantil y las uniones tempranas aumentan la pobreza de esos jóvenes. Primero, tienen que dejar de estudiar para mantener un menor. Entonces, siempre he visto que son niños atendiendo niños. Y entiendo que el Código Civil establece que con la firma de compareciendo los padres ante la oficialía civil, se regula el matrimonio. Y no estoy de acuerdo con eso, porque si un menor no puede votar, ni puede elegir ni ser elegido, mucho menos por una autorización de los padres puede casarse. Hay muchas cosas que tenemos que mejorar en el sentido de la jurisdicción de NNA. Gracias. Gracias. Gracias Y a mucha ustedes. suerte. Gracias.